Ahora, si se grafica a nivel mundial, hemos colocado en color rojo a Perú para destacarlo del resto de la torta con las diferentes participaciones en el concierto internacional. Y ahí vemos, por ejemplo, en el caso del cobre, representa un 8%. Si uno va al el tema de la plata, en el commodity de la plata, Perú está representando, ¿no es cierto?, dentro del concierto internacional en producción, un 17%. Si uno se va, ¿no es cierto?, en Perú en el ranking mundial de producción de oro, estamos hablando de un 7%. Si uno observa, ¿no es cierto? Entonces esos tres elementos, por lo menos, a ver, todo lo que está anteriormente se puede graficar, pero quise poner eso como altamente representativo y observable con el caso del oro, la plata y el cobre. ¿Qué está pasando cuando uno está hablando de la minería? Yo lo había dicho, un poquito más del 60%. Bueno, aquí los números son exactos. 61.25% el Perú está teniendo de participación en el recurso primario, commodities, llamado minería, en el sector minero. 61.25% de las exportaciones. ¿Qué podría uno deducir de esto, más allá de la cifra? Uno podría decir, la minería es la locomotora que tira el tren. La minería está impulsando el desarrollo. Y si colocaran la locomotora atrás y los carros adelante, esta locomotora está empujando el desarrollo. Esa es la primera mirada que nos indica esto. Y observemos acá una serie de sectores, pero que no tienen la misma preponderancia, como pesquero, petróleo y derivados, textiles, minerales no metálicos, ¿no es cierto?, la arcilla, etcétera, etcétera. Otros, agrícolas, agropecuarios, madera, papeles y sus manufacturas, sidero, metalúrgicos y joyería, ¿no es cierto?, minería, que lo hemos nombrado con un 61.25% del total de las exportaciones para el año fiscal 2010. Los pesqueros, en el sector pesca, ¿no es cierto?, los productos químicos y finalmente metal mecánico industrial. Entonces, insisto, la primera mirada tenemos en las exportaciones un 61.25. A mí siempre me han gustado el tema de los números porque los números son un lenguaje que nos están comunicando cosas. Y es un lenguaje objetivo porque uno está trabajando sobre información objetiva, fidedigna, que entrega el Banco Central, que entrega el Ministerio, que entregan las empresas privadas, un conjunto de actores, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una información creíble en un 100%. Y ahí tenemos el caso de la minería, de 16.000, ¿no es cierto?, 361 pasa a 21.723 y hay una participación, como lo hemos dicho, esto en valores FOB, dólares, ¿no es cierto?, de un 61.25%, insisto, en las exportaciones. Uno en las exportaciones puede hablar de dos maneras. Uno puede hablar en volúmenes, ¿no es cierto?, en términos de volúmenes, como estamos, o en términos de valor monetario. Aquí lo que se hace normalmente, lo que se estila en todos los países, es que toda esta producción se tira sobre la mesa, esta producción está asociada a dinero y después se ve la torta en términos de dinero. Por lo tanto, hay una distribución porcentual en términos de dinero. Los minerales no metálicos están representando un 0,71%, los no metálicos, ojo. Los sidero metalúrgico y joyería, un 2,54%, que no es nada despreciable. Metal mecánico, un 1,09%. Los pesqueros, un 5,31%, de crecimiento con respecto al año anterior, por favor. Los agrícolas, de 633 a 972. El petróleo y derivado, ¿no es cierto?, con una explosión del 8,60%, agropecuario con un 6,12%, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los pesqueros, ¿no es cierto?, un 1,81% de crecimiento, los textiles de 1.492 a 1.553, representando un 4,38%, si ustedes observan, hemos tenido constantemente crecimientos, por lo tanto, el 2010 se cierra bastante atractivo, se cierra bastante bien. Pero el minero es demasiado preponderante, entonces como que
de alguna manera le hace perder participación notoria al resto de los sectores. Pero si uno pudiera mirar, petróleo y derivado tiene un 8.60% de crecimiento y no deja de ser un sector significativo en la economía nacional dentro de lo que aquí estamos mostrando. Insisto nuevamente, del total de exportaciones, ¿no es cierto?, cómo ha ido experimentando este crecimiento y que ha sido francamente notorio. Ahora, insisto, yo diría que están dadas las condiciones en el concierto internacional para ir fortaleciendo estos intercambios comerciales de exportación, de importación, de atracción de capital foráneo, de establecer un mayor vínculo empresa-universidad, empresa-institucionalidad pública, responsabilidad social empresarial, producción limpia, certificaciones de procesos, el tema de que tiene que ver con todo el tema medioambiental, respeto medioambiental, compromiso de las grandes mineras, que sin duda alguna, cuando uno observa, he tenido la oportunidad de ver mediante internet los balances de muchas de las empresas de Perú, y allí en sus primeras hojas aparece el compromiso medioambiental. En consecuencia no es algo improvisado, sino que es algo que ya está en parte de la historia de la organización con respecto a esto. Fíjense que si uno entra al nivel de detalle de cada uno de los productos de la República del Perú y su evolución, realmente la información es bastante rica, completa, exacta, fidedigna para los años 2007, 8, 9 y 10. Porque nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, al valor, ¿no es cierto?, para las exportaciones, valor FOB, ¿no es cierto?, de 7.205 millones de dólares. Y va en crecimiento. La cantidad en toneladas métricas finas de producción de cobre y el precio promedio con la cual se transó la venta de este recurso, que ustedes pueden ahí observar que este valor es internacionalmente, dijéramos, el mismo, que el valor en centavos de dólar la libra, y la cantidad es la que ha ido variando. Entonces, uno podría decir, acá, por ejemplo, hay como una especie de recta plana en el tiempo con respecto a estos niveles de producción que se están manteniendo, y obviamente el valor de arriba va a influir fundamentalmente los atractivos precios, ¿no es cierto?, del commodity. Observen, si ustedes ven, es muy similar en el año 2009 la cantidad, ¿no es cierto?, la producción en este caso de 1.246.000 toneladas y después 1.254.000. Pero observen el precio, notoriamente distinto, de 214 centavos la libra de cobre a 321. Ese precio distinto y miren hacia arriba. Y cambió el valor total. Entonces, obviamente que la variable precio detona sobre las utilidades de nuestra empresa. Eso, aquí el ejemplo se ha dado o ha nacido por sí solo. Si uno observara el oro no lo para nadie. No lo para ni las crisis. Habíamos hablado con un colega con respecto a la correlación que existe entre el oro y el euro, ¿no es cierto? Y cómo se fueron correlacionando, 0.93, casi 1, ¿no es cierto? Y fueron apuntando hacia arriba. Y ustedes lo pueden observar, ¿no es cierto?, de 697 dólares la onza Troy, el año 2007, a 873 dólares la onza Troy, 2008, por favor, estábamos ahí con efectos de crisis y todo lo que significaba, con varios commodities afectados por lo demás. Después, 970 dólares la onza Troy de oro, por Dios. Y 2010, 1.222, ¿no es cierto?, dólares la onza Troy. Observen, el crecimiento es francamente una curva que se eleva con una pendiente determinada. Interesante. Ahí, francamente, hay un crecimiento del oro espectacular. Recuerdo que China produce el 14% de la producción mundial y, sin embargo, sigue comprando oro también. Las cantidades de producción. Observen cómo el precio es terriblemente sensible, porque a pesar, esto es lo que se llama la ley de las compensaciones, a pesar de que Perú el año 2010 bajó el nivel de producción con respecto al año 2009, es decir, de
una cantidad de 6.346.000, ¿no es cierto? Pasa a 7, bien digo, 7, hay allí una caída y sin embargo el precio experimenta un aumento y finalmente las utilidades terminan siendo 7.756 millones de dólares versus los 6.802. O sea, uno podría concluir que nuevamente la variable precio es gatillante acá. Fíjense que aquí es bien interesante, uno acostumbra a hablar de toneladas, acostumbra a hablar de gramos, pero aquí está expresado en esta tabla en miles de onzas. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces estos valores que están aquí reflejados son en onzas. ¿Ah? En el caso del zinc, el zinc, su comportamiento, a ver, el 2007 el precio fue de 91 centavos la libra, después baja a 47, sigue bajando a 39, ahí podríamos decir que le afectó, ¿no es cierto?, el fenómeno de la subprime, y finalmente repunta a 59, y los volúmenes en producción se han mantenido prácticamente en torno a 1.300, a 1.300.000, perdón, toneladas de zinc, ¿no es cierto? Y con los volúmenes que se reflejan más arriba en lo que tiene que ver con valores FOB exportables. El caso de la plata, también expresado en onza troy, la cantidad está allí, ¿no es cierto?, en miles de onza troy. Ahí tuvimos una caída, yo diría, bastante importante en el año 2010. ¿Ah? Sin embargo, algo compensa la subida de precio, que es la más alta que hemos registrado, por lo menos estos 4 meses que se están mostrando, que son 4 meses netamente actualizados, y finalmente observen el valor, de alguna manera tiende a compensar. Pero sí tuvimos una caída significativamente en los niveles de producción. En el caso del plomo, también yo diría que hubo una suerte, si sacáramos el año 2010, que hubo una experimentación bastante significativa en su producción, el resto de los años se mantuvo constante en términos de 1.100 aproximadamente, ¿no es cierto? Influye, quisiera señalar acá, los niveles de producción fueron significativamente importantes, ¿no es cierto? 770.000 toneladas métricas de plomo, lo que a un precio de 93 centavos la libra nos da, ¿no es cierto?, 1.579 millones de dólares. Un buen precio, yo diría, y también una cantidad importante, aceptable, dijéramos. El caso del estaño también es llamativo. Para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, ¿no es cierto? Los precios, el mejor precio registrado promedio obviamente lo tiene el 2010, con 898 centavos de dólar la libra, ¿no es cierto? Y si ustedes observan, el nivel de producción andan en torno a ese valor que allí apunta y finalmente el precio obviamente es el que empina los valores exportables que registramos. El hierro, el precio del hierro también ha experimentado algunos vaivenes con muy buen precio para el año 2010. Volumen de producción en torno a 7, obviamente 7.000 toneladas métricas de cobre fino. Y los volúmenes allí aparecen, ¿no es cierto?, de lo que es el valor exportable. Obviamente, insisto, el valor precio resulta ser también una variable sensible. El molibdeno, ¿no es cierto?, el precio del molibdeno, siempre importante, teníamos 2.742 dólares la tonelada, 2.704 dólares la tonelada, 1.000 y a 1.338. Aquí yo diría hay una caída interesante, apreciable, mejor dicho, más que interesante, apreciable de lo que es el precio. Los niveles de producción se han mantenido en torno a eso. Si sacamos el 2009 estamos en torno a los 17.000 toneladas métricas. El 2009 tuvimos una caída y arriba el valor FOB respectivo con respecto a este recurso. Y otros minerales también que se han puesto allí, ¿no es cierto?, en términos de los aportes, o sea, la cantidad que está aportando, ¿no es cierto?, dentro de la torta de exportación. Y ahí tenemos las cifras que vuelven a ratificarse, ¿no es cierto? El 2007, 17.000 millones de dólares, bueno, son 17.238 millones de dólares.
18.657, 16.361 y 21.723. Observen ustedes cómo ha ido creciendo. Sí, destacando que el 2009 tenemos una caída y esa caída en gran parte se expresa por los resultados del shock externo que habríamos experimentado en todos los países del mundo con una economía sana como la que se puede observar el año 2010 con esos niveles. Entonces yo me detengo en esto porque si uno ve, bueno, mi economía está diversificada, pero con un 61.25% que tiene relevancia en lo que son los recursos metálicos. Obviamente que allí la política es de fortalecer, ¿no es cierto?, el desarrollo para que esto siga creciendo, apostar por el tema de la investigación, desarrollo, innovación, I+D+I, apostar por las campañas de exploraciones, apostar por facilitar, ¿no es cierto?, los procesos que les permita a los inversores seguir invirtiendo en Perú porque tiene las características, ¿no es cierto?, y condiciones para que ello se dé.